El que no es conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 y versículo 23, que el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa es palabra de Dios. Luego en Romanos 2:24 agrega la palabra de Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el lugar donde usted se encuentre, un placer saludarles. Y la verdad es que es realmente muy penoso la burla, el vituperio, el desprecio, la basura que el mundo de una forma permanente, de una forma constante, le tira al Evangelio del Señor Jesucristo. Y es todo por causa de nosotros los gentiles, como dice la palabra de Dios. Y es que ciertamente la palabra tiene cumplimiento. Las redes sociales, como ustedes lo saben, están repletas de memes, de burlas, de insultos, de vituperios, de desprecios, en contra de lo que el mundo percibe es la iglesia del Señor, cosa que es totalmente falsa. Lo que el mundo percibe o cree que es la iglesia del Señor Jesucristo no es más que lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3 en adelante, en donde le llama apostasía, que dicho sea de paso, es lo que la iglesia moderna en términos generales representa. La apostasía es en realidad la antesala a la manifestación del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Bueno, es el misterio de la iniquidad, y el misterio de la iniquidad es la manifestación de Satanás en carne en los últimos tiempos, tal y como 2000 años atrás el misterio de la piedad fue realizado, que fue la manifestación de Dios en carne en la figura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí, amados hermanos, amadas hermanas, no hay términos medios. Si nosotros nos recogemos junto con el Señor Jesucristo, estamos desparramando, tal y como la palabra lo expresa. Esto, el Evangelio, la cristiandad no es como la política. En la política la gente un día puede ser verde, roja, otro día de derecha, otro día de izquierda, de centro, centro izquierda, centro derecha, demócrata, republicano, independiente, neutral, apolítico, comunista, capitalista o social cristiano, lo que le dé la gana en los términos políticos. Pero en el Evangelio no funciona de esa manera. En el mundo del espíritu, si usted es verdaderamente amante de Dios, si usted es realmente un creyente del Evangelio de Jesucristo el Señor, y no es una persona religiosa, si usted es obediente a lo expresado en la palabra de Dios, entonces recoger con el Señor significa precisamente eso, estar del lado de Él. Pero si usted es una persona religiosa más, un creyente de la lengua a labios solamente, una persona idólatra, pagana, inconstante, inmadura, falta de carácter, tradicionalista o conformista, usted está desparramando. Y de eso es de lo que la palabra del Señor habla, ¿no? Si usted es espiritualmente caliente, usted recoge con el Señor. Pero sí, en ese sentido, usted y yo, cuando somos espiritualmente calientes, podemos considerarnos estar dentro del reino de Dios. Si damos un buen ejemplo de vida, si practicamos la bondad, la misericordia para con los demás, y si buscamos de una forma constante y permanente la justicia de Dios. En su palabra Él dice: misericordia quiero y no sacrificio.
Si usted está espiritualmente frío o es una persona espiritualmente fría, usted desparrama y está en el reino de las tinieblas. Y si es tibio, está con un pie adentro y con un pie afuera, es decir, un pie en la tierra y otro pie en lo que la Biblia llama el infierno. El que no está conmigo contra mí es, dice el Señor de nuevo, no hay términos medios para con el Señor Jesucristo. Una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del Evangelio de Jesucristo el Señor, porque no entra al redil, es decir, no se convierte en parte de la verdadera iglesia del Señor, ni tampoco deja entrar al reino de Dios a todos aquellos que quieren entrar al reino de Dios, valga la redundancia. Entonces, de este tipo de personas está llena la iglesia moderna, y usted y yo no debemos de ser de ese tipo de personas que sirven de tropiezo para los demás. Hay muchos pastores, muchos predicadores, muchos creyentes que tristemente se han convertido en un tropiezo para los demás, en un mal ejemplo para la gente del mundo, y lo único que hacen es alejar más gente en lugar de acercarlos. Entonces, tibio es el que quiere recoger con el Señor, pero al mismo tiempo desparrama, el que no quiere estar en el mundo, o mejor dicho, el que quiere estar en el mundo y aparenta ser cristiano, el que quiere quedar bien, en otras palabras, con Dios, y quiere quedar bien también con el diablo. Es una persona hipócrita, ¿no? El que no es ni chicha ni limonada, y es más bien una piedra de tropiezo para muchos que quieren recoger en lugar de desparramar. Dios no es solo Dios de amor, también es un Dios consumidor, así dice la palabra, así lo expresa. Hebreos 10:31 dice que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versos 4 y 6, escribe: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche usted, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La verdad es que deberíamos de pensarlo, y deberíamos de analizarlo de una mejor manera, porque esto realmente es gravísimo, es gravísimo. Y nosotros, al no prestar atención a estas cosas, bueno, vamos a terminar cayendo en un tremendo error y en un tremendo pecado. Contrario a nosotros, Dios es muy justo y ecuánime en sus juicios, y su ira es una ira de justicia. Dios está airado, por supuesto, por nuestro pecado, tanto el suyo como el mío. Dios está airado por causa del pecado rampante en la humanidad, por la violencia, por la maldad, por el abuso, por la corrupción, por la bancarrota moral, por el adulterio, por la fornicación, por los miles de abortos que ocurren en el mundo todos los días, por el abuso de tanta gente pobre que se encuentra realmente desamparada en este planeta. Claro, el Señor se encuentra airado, es la palabra, ¿no? Airado. Pero la mayor razón para la ira de Dios es por el abierto rechazo a su palabra, a sus mandamientos, a su sacrificio, por nuestros pecados en este mundo. Porque usted sabe que cuando el Señor fue a la cruz, Él fue a la cruz por nuestros pecados, los suyos y los míos. Una muerte que Él no merecía. Usted la merecía, yo la merecía, nosotros la merecíamos, pero Dios, manifestado en carne, Él básicamente puso su vida, y como Él mismo se lo dijo a Pilatos, Él también tenía el poder para levantarla, y 3 días después la levantó. Entonces, más de alguna persona podría creer que hablar de esta manera es a lo mejor sonar enojado o religioso, pero como siervos, como siervas, como hijos, como hijas de Dios, ¿cómo es que no vamos nosotros a estar
airados también, enojados, molestos por la condición moral y la ceguera espiritual que nos consume. ¿Cómo no vamos a molestarnos por el pecado y la bancarrota moral que padece el mundo actual? ¿Cómo no estar airado en contra de mi propio pecado y desobediencia? ¿Cómo no estar enojado por la mentira, por el engaño, por la perspicacia satánica, por el pecado que día con día nos asedia? ¿Cómo no estar enojado por el pecado que nos rodea? ¿Cómo no estar molesto por causa de las almas que se pierden mientras muchos de nosotros vivimos vidas pasivas, vidas de indiferencia ante lo que ocurre en nuestro mundo, ante lo que ocurre en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ante lo que ocurre en nuestros gobiernos? ¿Cómo no estar enojados ante la ceguera por todo lo que ocurre frente a nuestras propias narices? Cabe aclarar que lo que muchos pueden llamar ira o enojo es un alto sentido de indignación que debe de haber en todo creyente, en todo hijo, en toda hija de Dios, en todo siervo y sierva de Dios. Pero también debemos de aclarar que no es la ira lo que mueve a Dios, ni lo que nos debe de mover a nosotros como sus siervos, como sus siervas, como el pueblo de Dios que cree en su palabra y en su evangelio, sino más bien debe de movernos la compasión y el amor que el Señor ha depositado también en nosotros por todas las almas en el planeta. Esa compasión y ese amor no debemos de perderlo, porque ahora permanece la fe, como dice la Escritura. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor. Mi nombre es William Osmar Chamagua y por supuesto quiero desear paz y bien a todos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús el Señor. Así es que cuídense y no olviden que es importante que nos acerquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Paz y bien en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.